directo a la puerta del corazón. ¿Cuáles son? Los ojos. Amén. Entonces agarremos la dinámica hoy, por si veníamos dormidos, que no hay ninguno. Leamos, estudiemos, escudriñemos la palabra de Dios. Leamos, estudiemos y escudriñemos la palabra de Dios. Porque en ella, dijo Jesús, os parece que encontraréis vida eterna. Hace mucho tiempo yo no era cristiana y creí que yo iba a encontrar mayores beneficios buscando un brujo, a un santero, que me leyeran las cartas, que me leyeran el tarot, los palos chinos, el café, el vaso con agua, que me dieran duro con la ruda, que me pegaran, que me golpearan con la ruda para sacar malos espíritus, decían los engañadores, los falsantes, los apóstatas, los que niegan la eficacia del poder de Dios. Y creí que haciendo oraciones a San Judas Tadeo, haciendo oraciones al Prietillo, cuántas oraciones que a veces se hacen, ¿sí? San Francisco de Asís, al niño de Atoche, imagínense usted todo eso. Al Malverde, yo nunca hice esa oración, pero los mexicanos tienen ese demonio, esa deidad de Malverde, ¿sí? Entonces todo ese tipo de oraciones, de conjuros satánicos y diabólicos, hay que cortarlos. Y yo creía que haciendo eso yo iba a aprender y que me iba a bajar el cielo y que me iba a ir para el cielo. Qué engañados nos tenían. Pero cuando escudriñamos la palabra de Dios, agarramos el sabor de la vida eterna, agarramos el deleite de no dejar de escudriñar la palabra de Dios. Alguien puede decir, no, yo ya leí. ¿Cuántos leyeron la Biblia? Y puede decir yo, y pueden ser 5, 10, 15 los que han leído toda la Biblia. Pero leerla, a estudiarla y escudriñarla, hay mucha diferencia. Yo puedo leer el periódico, yo puedo leer una revista, puedo leer los reglamentos de tránsito, puedo leer los avisos, puedo leer muchas cosas. Puedo leer la Biblia, pero escudriñar y estudiar, hay mucha diferencia. Entonces el Hijo de Dios, hoy en día, usted ya no tiene que leer la Biblia. Usted tiene que escudriñar la palabra de Dios. Cuando usted escudriñe, usted no va a ser un hijo de Dios infructuante, sino que usted va a ser un hijo que va a dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Cuando usted escudriña la palabra, usted encuentra que usted no es cualquier cosa como Satanás le había dicho. Usted encuentra que es un hijo de Dios, que es un real sacerdocio, que es una nación santa, que es un pueblo adquirido, con el propósito de anunciar las virtudes. Dígalo otra vez, hermana, por favor. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea Dios. El libro de Pedro lo dice. Amén. Que nos llamó de tinieblas a luz para anunciar. ¿Y qué va a anunciar usted? La leche, el pan, los tomates, el bolillo. No, usted va a anunciar virtudes. ¿Qué es virtudes? ¿Qué son virtudes? Dones. Dice la Escritura, y virtud salió de él. ¿De quién? De Jesús. Y cuando salió virtud, se refiere a milagros, a dones, a señales, a prodigios. Nos damos cuenta que es diferente y es muy sabroso, en vez de leer, estudiar
y escudriñar. Amén. Amén. No los veo muy convencidos porque no me dicen amén con gozo, con júbilo, así como cuando el Chivas y el América están peleando en un partido de fútbol, ¿verdad? Que el vecino dijo allá en la esquina gol y el otro contestó allá porque también le escuchó que gol. Deberíamos de ser los hijos de Dios así. Amén. Amén. Cuando digamos amén, es amén. 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 Yo creo que en el cielo van a ser bulliciosos igual que yo. Y allá los callados no van a tener parte. Amén, amén. No diga amén, hermano. Eso es según mi versión. Eso que no salga en el video. Eso es según mi versión. Allá todos tendrán parte. Pero dice que allá en el cielo no va a haber llanto, no va a haber tristeza. Va a haber gozo, va a haber alegría. Amén. Entonces yo creo que usted tiene que sonreírle y decirle, hermano, yo te amo también. Dígale al hermano, yo te amo, hermano. Yo te amo, hermano. Yo te amo, hermana. Yo te amo. Peleemos la buena batalla para que sigamos hacia adelante, hacia el supremo llamamiento al cual Dios nos ha llamado. Hermano, porque si no nos amamos aquí en la tierra, ¿cómo vamos a llegar al cielo? Hay poder en Cristo, ¿verdad? Una de las cosas que estamos estudiando es el consejo a las 7 iglesias. Y el problema que la iglesia tuvo, según la revelación de Juan, es porque perdió su primer amor, la iglesia de Éfeso. Por eso es que usted me va a escuchar a mí diciéndole a usted, o usted diciéndome a mí, yo te amo, hermano. Porque lo que no tiene que perderse en los hijos de Dios es el amor. Si se perdió el amor, entonces hay un problema delante de Dios. Porque Dios, a pesar como seamos nosotros, Él no nos ha dejado de amar. Él nos ama siempre. Y una de las virtudes que se puede y de los valores espirituales que podemos encontrar en la Biblia es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Leamos el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Estaremos escudriñando la palabra de Dios. Neri o Jessica, si me regalan un vaso con agua, se los voy a agradecer. Por favor. Escudriñamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 al 20. Ahí estaremos leyendo. Apocalipsis, capítulo 1, del versículo 9 al 20. Y leemos la palabra de Dios. Y dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas,
De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto es en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Puede tomar su asiento. Aleluya. Damos gracias a Dios. Gracias, hermana. Estábamos encontrando, voy a leer un poco en mis apuntes, porque tenemos mucho que aprender. ¿Se acuerda usted que estábamos hablando de los tiempos de las 7 iglesias? ¿Por qué fue que Juan, el apóstol Juan, fue llevado a Patmos? Que Patmos era una isla, en donde en esa isla él fue prisionero por un fulano, un señor, que este señor apareció después de Cristo, después de Jesucristo, en el año 90. ¿Cómo se llama? Domiciliano fue el que se vio preocupado y se vio, así sería la palabra, preocupado, porque creía que Juan, con lo que Juan estaba predicando y con lo que los oyentes estaban apercibidos y recibiendo, él se creyó amenazado de su reino romano. Es ahí cuando nosotros empezamos a ver más fuerte con este Domiciano la guerra hacia los cristianos. Encontrábamos al escudriñar, habían 3 etapas: la etapa de los romanos, la etapa de los judíos y la etapa de los cristianos. Entre los romanos, en el siglo 90 es cuando se levanta Domiciano a hacerle persecución a la iglesia. Los judíos no hacen nada, los judíos natos de sangre, los de linaje que ellos se llaman y que así son, de Jacob, de Abraham y de Isaac. Ellos no hacen nada. Los sacerdotes, los escribas, las 4 sectas de las que habla Jesús en los evangelios, ellos no hacen nada, no se preocupan, ellos están quietos. Pero después de la muerte de Jesús empezó un avivamiento personal, un avivamiento a la que conocemos como la iglesia primitiva. Primitiva no quiere decir que eran indios que andaban con flechas, no se refiere a eso, sino que se refiere a la primera iglesia que se estableció, por cuanto Jesús le dijo: no se vayan del aposento alto, allí serán embestidos del poder del Espíritu Santo, lo cual relata el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Usted puede escudriñar para que pueda entender un poquito de lo que estamos hablando. Tiene usted que leer los evangelios para que sepa usted quién es Juan, quién fue el que escribió el libro de Apocalipsis. Algunos teólogos, algunos estudiosos dicen que son 2 Juanes, porque Juan en los evangelios se refiere al amado, Jesús se refiere al amado, pero cuando habla de Juan en el libro de Apocalipsis se refiere al anciano. Ese amado y ese anciano es el mismo, no son 2, es el mismo Juan. Entonces la iglesia tiene que saber y entender, como le decía, si usted va a comprar un libro, lo va a comprar para que lo lea, para que lo escudriñe, para que usted sepa cómo defender su fe. No es que Dios necesite de usted y mí, pero sí nosotros necesitamos defender la fe, nuestra doctrina, nuestra creencia. Amén.
el cual es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya es tiempo que la iglesia salga de la religiosidad, peleando con los testigos, peleando con los mormones, peleando con los padres de sufrir, peleando con la fe en Jesús. Ya deje de pelear, aprenda a pelear con el enemigo y aprenda a conocer cuál es su doctrina, para que usted esté firme, arraigado y fundamentado en lo que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Si se la va a dar, dérselas a Dios. Entonces encontramos en la escritura la persecución de la iglesia. Estaban en el aposento alto. Al estar en el aposento alto no quiere decir que Dios o que Jesús le dijo encuédense. No, les dijo vayan, estén quietos para que sean embestidos. Cuando Jesús estuvo, Jesús los defendía. Cuando Jesús estuvo, Jesús era el que se llevaba la parte de pelear contra las huestes, contra principados, contra potestades, de lo que habla Pablo en el libro de Efesios. Mientras Jesús estaba, tenía Jesús que defender a sus discípulos. Por eso es que encontramos en la escritura, en los evangelios, cuando le dijo uno de los sacerdotes, bueno, le dijo, ¿y por qué estos no ayunan en el día de reposo? Y le dijo, ¿cómo se puede ayunar cuando hay fiesta, cuando el novio está? Ellos se creían que era refiriéndose al novio a una fiesta secular. Ellos se referían al novio que es y fue en ese tiempo Jesucristo. Amén. Porque Jesucristo es nuestro novio. Amén. ¿Por qué es el novio? Porque Él vendrá por su iglesia. Por una iglesia, dice la escritura, ataviada. ¿Qué quiere decir ataviada? Vestida de santidad, vestida de nobleza, vestida de lealtad, vestida de honestidad, vestida con el vestido blanco que dice consagración a Jehová. Santidad a Jehová. Porque dice la Biblia que Dios es santo, 3 veces santo. Y que sin santidad nadie puede ver a Dios. ¿A qué se refiere santidad? Se refiere a los pecados que están en el cuerpo, a los pecados que se acumulan en el alma. Porque usted y yo somos cuerpo, alma y espíritu. En el cuerpo hay pecado, en el alma hay pecado, pero en el espíritu está el Espíritu de Dios que nos está guiando a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu de Dios es el que nos dice, eso no lo hagas porque es pecado, no hagas eso porque no conviene. Si haces eso y es el arrebatamiento, te quedas. Salte de los malos caminos. Por eso es que es necesario que la iglesia siempre hoy predique del arrepentimiento. Una iglesia que no habla de arrepentimiento es una iglesia que se está acomodando. Nosotros tenemos que hablar del arrepentir de las obras de la carne, lo que daña la santidad, lo que daña la consagración con el amado. Amén. Por eso es que tenemos que estar con un vestido sin mancha y sin arruga. Yo creo que usted, para venir a este templo, usted tuvo que vestirse, usted tuvo que ver en su closet, en el armario, ahí en lo que usted tiene, usted tuvo que ver qué ropa ponerse. Y si lo veía muy ajado, si lo veía sucio, usted no se lo ponía. ¿Cuántas veces usted ha sacado ropa sucia y se la ha vuelto a poner? Los jóvenes dirían nasty, guácala. ¿Sí? Entonces hoy en día, usted y yo como hijos de Dios no podemos estar agarrando ropa sucia. Tenemos que mantenernos como una novia limpia, ataviada. Amén. Y cuando la novia está limpia, cuando la novia está ataviada, que la novia es usted y yo, tenemos puertas abiertas. Amén. Puertas abiertas. Eso lo declara en el libro de Hechos, capítulo 14. Luego tenemos, cuando la novia está limpia y ataviada, tenemos frutos. Tenemos un escudo protector. La presencia del Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Cuando tenemos ese atavío, tenemos los dones. Amén.
la iglesia está llena de dones. Cuando está el atavío, el rudimento se cae, la ley se cae, porque cuando hay rudimento quiere decir religiosidad. Que si se pinta el pelo no se va para el cielo, que si se pone aritos ya es mundana, que si anda pantalones, claro, todo con modestia. Pero si anda pantalones que necesita ponerse aceite para que le sube el pero para que le entre, entonces eso no es modestia. Ahí usted está haciendo pecar al que lo mira. Amén. Entonces, esos rudimentos, leyes de hombre, se tienen que cortar. Porque Dios lo que anda buscando es una iglesia que viva en salvación, que viva agradándole a Él, no por normas de hombre, sino por la voluntad de la palabra de Dios. Pero cuando está la novia ataviada, la novia se le quita la ley. Aquellos que dicen, mejor no me meto en la ley, se le quita el rudimento, los rudimentos. Miren, en El Salvador, en Centroamérica, hay varias iglesias que si no andan de camisa blanca, manga larga, no pueden predicar. Hay rudimento de hombre, hay leyes que las mujeres no pueden usar desodorante. ¿Sí? Ya los hermanitos que aquí presentes tengo que están bien barbaditos, ya están mundanos, tienen que irse a rapar, no la cabeza, sino que acá, a cortarse y es posible hasta el bigote. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Sí? Imagínese usted que a la hermanita usted la enamoró por el bigote que tiene de Pancho Villa. ¿Ah? Y se lo vaya a quitar. Y van a perder la salvación por un pleito, por el bigote o sin el bigote. ¿Creerá usted que esa novia se va a poder ir al cielo si están empleitados? Entonces, cuando hay rudimento, cuando hay ley, se pierde la gracia. Antiguo Testamento era ley. Nuevo Testamento es gracia por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora usted y yo estamos viviendo en gracia, pero tenga cuidado que la gracia no la convierta en desgracia por el libertinaje de las obras de la carne. Usted quiere saber cuáles son las obras de la carne, vaya a Gálatas capítulo 5 y ahí usted lo va a encontrar, porque hoy no voy a hablar de las obras de la carne. Vamos a hablar algunos puntos nada más en relación a las 7 iglesias. Hablábamos 7 mujeres, las 7 mujeres del Antiguo Testamento son las 7 esposas que tuvo David cuando David se casó en su tiempo de reinado. Estamos hablando de Ahinoam Jezreelita, que significa hermano de grana. Estábamos hablando en Abigail Carmelita, que significa una mujer sabia, una mujer prudente y llena de regocijo. Hablamos de Maaca, la tercera esposa de David, que significa opresión. Hablamos también de Agit, que significa festín. Siempre estaba alegre, contenta. Una mujer que no pierde el gozo, porque sabía que su gozo era Jehová. ¿Cuántas mujeres hoy pierden el gozo cuando el esposo no les dice, te amo, mi vida? ¿Cuántos hombres, porque no les hicieron un plato de comida, ya creen que tiene otro? Hablemos de la quinta mujer de David, Abital. Abital significa mi padre es Rocío. La sexta mujer de David se llama Egla, que significa novillo, o sea, novillo de animal. Amén. No novillo de novio. En la Biblia no hay noviazgo. En la Biblia solo hay casamiento. ¿Sí? Hoy en día es que dicen vamos a tener novio. Él no lo vio y por eso agarró el que buscó, no el que Dios le tenía. ¿Sí? Por eso es que hoy en día vemos muchas jovencitas sufriendo, decepcionadas de 12 años y ya con niños. Un niño cuidando a otro niño, una niña jugando con otra niña. ¿Por qué? Porque no hay principios bíblicos de la palabra del Señor. Entonces, cuando aquí estamos hablando de Egla, que significa novillo, no se refiere a novio de una persona, se refiere a un animal. Acuérdese que en el Antiguo Testamento, cuando la gente pecaba, iba donde el sacerdote a que le perdonara los pecados
llevaban siempre en representación un animal. Podía ser un novillo, un buey, un asno, una palomita, de acuerdo al pecado. Un interrogante: si estuviéramos en la ley, aquellos que hoy en día se andan judaizando, que se andan circuncidando, viven en la ley. Entonces dígame, ¿qué tipo de animal llevara para que le perdonaran los pecados? Entonces esa persona no ha reconocido que la muerte de Jesucristo valió la pena. Si yo viviera en la ley, que gracias a Dios que no lo vivo y estoy feliz con el tiempo de la gracia y con la enseñanza que Pablo nos dejó, amén, no del libertinaje, sino de la libertad en el espíritu. Entonces, hermano, imagínense que yo no hubiera reconocido a Cristo, que no hubiese adquirido salvación por medio de Jesús, que me tuviera que ir a circuncidar, como andan hoy en día algunos, que viviera bajo la ley, tenía que llevar un animal de acuerdo a mis pecados. ¿Qué animal cree usted que me tocaría llevar? ¿Un novillo o un toro? ¿O una palomita? En esos tres puntos, ¿cuál llevaría yo? ¿Cuál llevaría usted si viviéramos en la ley? A mí me tocaría llevar un toro. Imagínense que muchas veces no tenemos ni para un galón de leche de una vaca, y ya para comprar un toro. Pero damos gracias a Dios que ya no vivimos por la ley. Vivimos por gracia. Por gracia. No es por precio, es por gracia. No es porque alguien la quiera, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Amén. Sino que por la pura gloria de Dios se la lleva Él, por Él y para Él, porque por Él es que hemos sido libertados. Amén. Entonces encontramos en la escritura que esta egla significa novillo, que quiere decir sacrificio. Siempre hay un sacrificio. Antiguo Testamento miramos sacrificios. Nuevo Testamento miramos sacrificio. En las épocas, en las etapas de la iglesia, siempre miramos sacrificios. Ahora usted y yo tenemos que sacrificarnos. Aunque la Biblia dice que Dios no quiere sacrificio, lo que Dios quiere, dice el profeta Samuel, es obediencia. El sacrificio que usted y yo vamos a hacer es negarnos a nosotros mismos. Es ya no practicar el pecado. Si antes robábamos, ya no vamos a robar. Si éramos adúlteros, ya no vamos a adulterar. Si éramos drogadictos, ya no vamos a usar la droga. Si éramos fornicarios, ya no vamos a fornicar. A eso se refiere el sacrificio, a negarnos a nosotros mismos. Si éramos gritones, enojados, que por cualquier cosa andábamos iracundos y tirando cacerolas y tirando las puertas, porque hoy en día miramos eso. Los jóvenes, usted le dice algo y lo primero que avientan es la pobre puerta. La puerta del carro, la puerta de la casa, la puerta del baño. Si miramos a un empleado enojado cuando el manager le reclama, lo que encuentra primero, la puerta. Miramos las amas de casa, las mujeres en el hogar, la mayoría cuando se enojaban con sus esposos, lo que le tiraban era un vaso o la cacerola. ¿Sí? O sea, así es, hermano. ¿Sí? Pero ahora Dios lo que quiere es que nos sacrifiquemos, que nos neguemos al pecado. Que digamos, no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe de la palabra, porque he escudriñado la palabra, porque la he entendido, y la palabra de Dios me lleva a la santidad, a la comunión con Dios, que lo que antes era, ya no lo voy a seguir haciendo. Amén. Entonces eso quiere sacrificio. La iglesia, usted y yo, tenemos que sacrificarnos. Si éramos murmuradores, ya no vamos a murmurar.
Porque la múrmura tipifica la enfermedad de la lepra. Y la lepra es condenada. Cuando Aarón y María criticaron a Moisés porque Moisés agarró una negrita para acompañarse con ella, lo criticaron y Dios les puso lepra. Hoy en día no vamos a ver la lepra en los cuerpos, pero podemos ver lepra espiritual. Gente que no crece, gente que no madura, gente que anda de iglesia en iglesia, gente divisionista, gente pleitista todo el tiempo, que se llaman ser cristianos, pero que no lo son todavía. ¿Por qué? Porque no quieren sacrificar la carne. Por eso es que vemos hoy en día cuánto sectarismo, cuántas iglesias, cuánta gente que dice yo era cristiano pero ahora ya no, porque para ser como Tiburcio mejor no soy nada, para ser como Bartola mejor no soy nada. Así hay mucha gente que dice. En las situaciones que usted y yo, que nos llamamos hijos de Dios, tenemos que analizarnos cómo estamos delante de Dios. Y mire lo que dice la segunda mujer, la séptima mujer, Betsua. Betsua es la misma Betsabé, que quiere decir hija de riqueza, quiere decir descanso. Entonces tenemos 7 mujeres que fueron base, que fueron columna en el Antiguo Testamento, para que de allí esas 7 mujeres tuvieron 7 hijos. 7 mujeres, 7 hijos. Encontramos, haciendo un estudio nuevamente, un recordatorio, encontramos que el primer hijo fue Admón. El Admón era hermano de Grada. Todo lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 13. Es el hermano de Grada. Encontramos a Daniel, que Daniel significa Jehová es mi luz. No Daniel del libro de Daniel, sino es otro Daniel. Esta Daniel dice la historia que murió a temprana edad. El tercer hijo fue Absalón. Usted haga memoria la vida de Absalón. Un hijo que todo el tiempo le dio problemas a su padre, que le quiso quitar el reinado, que asesinó, que se enojó. Una persona que se dejó llevar a conspirar en contra de su padre, en contra de la voluntad de su padre. Todo eso a los ojos de Dios afecta dentro de la vida. Esos espíritus demoníacos se mueven muchas veces dentro de la iglesia, y es la iglesia la que tiene que estar apercibida, es la iglesia la que tiene que pedir el discernimiento para poder entender el tiempo de Dios, para poder entender en qué nivel tú estás delante de Dios. Amén. Es necesario discernir en el espíritu lo bueno y lo malo. Luego tenemos el cuarto hijo, que fue Adonías. Adonías se rebeló, quiso reinar, quiso quitarle el lugar a Salomón, quiso quitar la orden de su papá, cuando su papá ya había diseñado dejar a Salomón como rey. Estos hijos que David tuvo no son de la misma mujer, y por eso tuvieron problemas que vienen consecuencia, así como Isaac e Ismael, problemas entre Irán e Irak e Israel, problemas que están hasta el día de hoy. Pueblos, naciones empleitadas, porque un territorio es mío, porque el otro es tuyo, y lo único que divide es el muro. Una pared divide Jerusalén de entre los árabes. Una pared, el muro que conocemos como el muro de los lamentos, donde usted mira a aquellos hombres que están allí, están ellos orando, ese muro es el que divide hacia el otro lado. En ese muro ellos hacen peticiones y las enrollan y las meten en los orificios. Esas paredes están llenas de muchas oraciones de aquellos que viven en esa nación y de aquellos que van como turistas para esa nación. ¿Sí? Entonces, problemas, hermano. Si usted no se consagra a Dios, si yo no me consagro a Dios, si no buscamos santidad, si no buscamos de Dios, nuestras generaciones no van a buscar. Les estamos dejando la herencia de la maldición, maldiciones ancestrales, que hay muchos que no creen en las maldiciones. Pero mire, yo como ejemplo yo le puedo decir, mi papá era un alcohólico.
Mi hermano iba por el mismo camino, ¿sí? Y la consecuencia fue muerte. Miramos hogares que el papá violó a su hija después violó o lo violaron. Consecuencias tan deplorables que hay en la sociedad hoy en día. ¿Por qué? Porque no hay fundamento de la palabra. Todo eso es conspiración del enemigo para matar, para robar, para destruir lo que Dios ha dicho. Mío eres tú. Mío eres tú. Tú eres un hijo de Dios. Tú fuiste creado en la voluntad de Dios. Tú fuiste creado en el corazón de Dios. Tú fuiste creado con un propósito de Dios. Amén. Para resplandecer, para dar vida, para restaurar, para levantar muros, para edificar otra Jerusalén. Jerusalén no solo es allá en el Medio Oriente, también es tu vida, es mi vida, es la vida de nuestros seres queridos. Amén. Entonces tenemos que renunciar a esos malos espíritus de Amón, al de Absalón y el de Adonías. Muchos andan hablando del espíritu de Jezabel, pero hay otros espíritus que se mueven también. Y hay algunos que hablan y juzgan el espíritu de Absalón y ellos son peores que Absalón. Yo conozco una persona que cuando esta persona la traté por muchos años, por mucho tiempo, la traté, compartí y hablaba del espíritu de Absalón y del espíritu de Jezabel y hablaba de muchos malos espíritus. Y en conclusión, al final, esta persona vino teniendo el espíritu de Absalón, divisionista. Como miramos ahora en los hogares también. El hombre le dice a la mujer: yo me llevo tanto, tú te llevas tanto. Yo hago esto, tú haces esto. Necesitamos como iglesia, como cuerpo de Cristo, resplandecer. Necesitamos cortar patrones erróneos, conductas erróneas. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Hermanos, hay que vivirla, hay que saborearla, hay que escudriñarla para poder entender cuáles son los planes de Dios. Porque si usted o yo no escudriñamos la palabra y no entendemos el plan, el propósito de Dios, amén, sobre nuestra vida, siempre vamos a andar juzgando: por su culpa yo estoy mal, por su culpa me pasa esto. La culpa es personal, porque no quieren tener un encuentro con Dios. Créame que la salvación es personal. En el cielo, en el tiempo de Dios, en lo divino, en el Espíritu, Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Si usted se cree que es hijo, diga gloria a Dios. Si usted se cree que es nieto, usted no diga nada. Si usted cree que es sobrino, arrepiéntase y busque de Dios. Porque aquí en el reino de Dios no se necesitan ni sobrinos ni cuñados, se necesitan hijos de Dios. Hombres y mujeres valientes, que no tengan nada de que avergonzarse, que agarren el evangelio verdaderamente como el pan de cada día. Porque dice la Escritura: no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que ha salido de la boca de Jehová. Porque todo lo que Dios ha dicho en ese libro que usted anda cargando es palabra de Dios y todo tiene su cumplimiento. Pero depende si usted lo cree. Si usted lo cree, usted tendrá tiempos gloriosos. Pero si usted dice: ay, yo los creo, pero todavía no tengo esos tiempos gloriosos, analícese su vida como está delante de Dios. Y si todavía, y si cree usted que está bien y que no ha pecado delante de Dios, entonces es porque Dios lo está probando para ver si usted es fiel a Él y a su prójimo. Porque ¿de qué le sirve decir: oh, yo soy fiel a Dios? Pues Dios no va a bajar ni te va a decir: sabes que este es un mentiroso. Pero si tenemos el Espíritu Santo que redarguye y dice: este está mal, no se lo creas, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos tener tiempos gloriosos con el Padre, tiempos donde su palabra venga a la revelación a cada uno de nosotros, tiempos en los cuales podamos discernir la perfecta voluntad de Dios. Tenemos el quinto hijo de David, que fue Cefatía. Cefatía significa juzgado. Luego tenemos el sexto hijo, Etram,
Etran significa remanente del pueblo. El séptimo hijo fue Salomón. Y Salomón, usted sabe la historia de Salomón. Salomón fue ungido. Amén. Salomón dice que fue el que afirmó el reino de su padre. Salomón empezó reinando bien. Y hoy en día sí tenemos mucha gente que empieza caminando en las cosas de Dios con amor, con fuego, apasionado. ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Y andan bien servidores. Pero al final de la carrera están, ¿dónde dejaste tu primer amor? Santo. ¿Dónde está tu primer amor? Estos temas se necesitan, hermano, que usted se esté y se sienta cara a cara delante de Dios y pueda llegar al convencimiento. ¿Cómo estoy delante de Dios? Una persona que no se siente redarguida, ni se siente escudriñada por el Espíritu Santo y solo vive regalando el mensaje, esa persona tiene un problema delante de Dios, porque el Espíritu Santo está dormido o ya no está. Tiene que tener cuidado el ser humano. La carrera suya y la mía no es cómo empezamos. La carrera suya y mía no es cuánto corramos. La carrera suya y mía es cómo llegamos a coronar la carrera. Es cómo terminamos la carrera. Si así como empecé corriendo rápido, así voy a seguir, gloria al Señor. Pero si hubo un momento que corrí y me cansé, agarro aire y sigo corriendo. Y sigo corriendo, porque el soldado, usted y yo, no podemos detenernos. Si usted se llama soldado de Dios, usted no puede detenerse. Porque si vemos el soldado en el reino natural, miramos que el soldado, cuando estaba desapercibido y dejaba de avanzar, el enemigo lo mataba. El enemigo lo agarraba y lo ponía como rehén. Así hoy en día hay muchos cristianos que son y han sido presas de Satanás y no quieren salir del campamento del enemigo. ¿Por qué? Porque prefieren estar sobándose la carne. Si un pecado no es ninguno, sobándose. Créame que con la venida del Hijo del Hombre, que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, no va a haber tiempo para poderse arrepentir. Cuando escuchemos el sonar del llamamiento de Él, es porque los que escuchemos el llamamiento de Él estaremos con oídos espirituales, con un corazón sensible, apasionados en todo tiempo y en todo momento. Estas mujeres y estos hijos, estas mujeres de David y estos hijos de David, tipifican lo que habla el apóstol Pablo de las iglesias. Cuando se refiere allá a la iglesia de Éfeso, a la de Esmirna, a la de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hoy en día no está de pasar desapercibido todo eso. Hoy en día también así hay muchas iglesias. Pero mire lo que dice la Escritura si regresamos allá a Apocalipsis, al capítulo 1, versículo 9. Voy a leer un poco en mis apuntes. Y dice: y Juan a las 7 iglesias que están ¿dónde? ¿Dónde estaban las iglesias? En Asia. Juan se está refiriendo a un personaje. Ese personaje es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si usted no lee lo que significa cada libro de los que relata la Biblia, no va a poder entender a cabalidad a qué se refiere. Juan está hablando de Jesucristo. Juan está hablando de aquel, del gran yo soy, como lo representa el alfa y la omega. Si miramos nosotros en los evangelios, hay un evangelio que empieza hablando la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Luego, ahora en Apocalipsis encontramos que se está hablando
de Jesús, pero ya no se está hablando como genealogía, sino que se está hablando como una revelación que necesita usted y yo tenerla cada día más fuerte. Sin la revelación del Espíritu Santo y de quién es Dios y quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo en nuestra vida, no se puede llegar muy lejos. Por eso es que vemos cristianos como un carro sin una llanta. Por eso es que vemos cristianos como una mesa sin una pata. Porque si no tienen a Jesús y al Espíritu Santo, pero dicen que tienen a Dios, no pueden caminar. Necesitamos tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Porque es lo que nos ayuda a seguir adelante. Entonces vemos que Juan tiene la revelación de la vida de Jesucristo. Jesucristo había venido de Dios a este mundo. Porque ¿qué dice la Escritura en San Juan 3:16? De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo dio. ¿Será que tú puedes dar a tu Hijo para que muera por mis pecados? ¿Darías tú a tu Hijo para que Él pague el precio de mis pecados? No. No hay ninguno, hermano. No hay ninguno. Solo el Dios Todopoderoso, el que nos ama, el que vive, el que reina por todos los siglos de los siglos, el que ha dicho, amén, que Él está con nosotros, que no estamos solos, que no estamos huérfanos, a pesar que Él sabe que no somos fieles, dice la Escritura, Él permanece siempre fiel contigo y conmigo. Por eso vemos que Jesucristo había venido, vino de parte de Dios a este mundo. ¿Cómo vino Jesús? Como testigo fiel. Oh my goodness, ¿qué es ese desorden? Luego dice que vino como testigo fiel. Isaías lo profetiza y dice, Isaías 55, versículo 4. Dice, he aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Isaías y Juan, está Isaías como profecía y Juan lo está declarando también. Luego dice que Jesucristo, como segundo punto, fue el primogénito de los muertos. Jesucristo fue el primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? El primero. No hay para allá ni para acá. El primero, dice, de los muertos. Él fue la primera persona en resucitar para jamás volver a morir. Entonces la muerte de Jesús en la cruz del Calvario representa y tipifica y da el poder y la autoridad. Amén. Para que cada uno de nosotros podamos tener vida y vida eterna. Porque dice el profeta Isaías que Él se llevó, dice en Isaías, toda maldición. Él fue maldito por su vida y por mi vida. Él fue colgado en un madero por sus pecados y los míos. Y dice que en esa maldición Él se llevó toda enfermedad. Y cuando se refiere a toda, es toda. Cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo, ahí Él se llevó toda enfermedad. Entonces no podemos decir yo quiero ser sanado, porque ya Él ya nos sanó. Lo que tenemos que decir que tenemos que ser formados. Formados. Como la enseñanza que compartía en la predicación del domingo. Formados en el proceso o formados por el proceso. Que son dos cosas diferentes que se parecen. Amén. Formados en el proceso porque Él es el que nos forma. Formados por el proceso es que el problema es el que te hace estar dentro de la iglesia. Pero cuando saboreas que en el proceso eres formado por Dios, por Él, tú dices, a pesar de todo lo que esté sufriendo, a pesar de todas las adversidades, a pesar que no tengo dinero, que no tengo trabajo, que me han dicho, que me han hecho, yo me mantendré fiel, porque aquel que me llamó ha empezado una buena obra en mí. Él es fiel para perfeccionarla. Y lo que el hombre, lo que el mundo diga, lo que Satanás diga, lo estimo como por basura, porque aquel me llamó para hacer luz, para
declarar y creer la palabra de Dios. Entonces dice que Jesucristo fue el primogénito. Por eso es que Pablo lo habla en el libro de Romanos y dice: la muerte no se enseñoreará más de él, cuando se refiere a Jesús. Amén. Romanos 6:9. Luego Jesucristo es el soberano sobre los reyes de la tierra. Él es el Señor, Señor de señores. Lo dice Primera de Timoteo 6:15. Jesucristo nos amó y nos lavó, iglesia. Nos lavó. Dice la Escritura, nos lavó de nuestros pecados. Nos lavó con cloro, con Windex, con el mejor detergente que podamos tener. Nos lavó con la sangre. Una sangre no de animal, sino de aquel que dio su vida, el Todopoderoso, el gran yo soy. Amén. Valemos la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo tiene poder aún para hacer retroceder potestades, principados, huestes levantadas en las regiones celestes. La sangre de Cristo tiene poder para libertar al cautivo. La sangre de Cristo tiene poder para sanar al enfermo. La sangre de Jesucristo tiene poder para libertar a todo aquel que proclama la sangre de Jesucristo. Por eso es que es bien importante que veamos lo que dice en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, miren lo hermoso que dice Juan. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, cuando se refiere como Él está en luz, se refiere a nuestro Jesucristo. Amén. Hay un requisito y hay una condición. Pero si andamos en luz, y hay una coma. Por eso es que yo le invito a usted que venga a estudiar en la universidad, para que usted aprenda gramática. La gramática es bien importante cuando se puede distinguir lo que significa el punto y coma, dos puntos. Cuando miramos las estrellitas, el asterisco, cuando miramos los paréntesis y los signos de interrogación, la gramática es bien importante dentro de la Biblia. Los judíos no leen la palabra de Dios como usted y yo